Kamisaki, Nayan Sutijaj Román, Nayau Humaru Hichuru Aymara Yatichama. ¿Cómo están? Mi nombre es Román. El día de hoy les voy a enseñar en el idioma Aymara. Kalyan Tañani, empezamos. El día de hoy vamos a aprender sobre los números. Hichurusti Yete Kañaniwa Hakunak Toque. Vamos a aprender lo que son los números naturales y también vamos a aprender lo que son los números ordinales. De forma singular, número se dice haku. Haku. Este sufijo naka sirve para pluralizar en el idioma aymara a todos los sustantivos. ¿Ya? Entonces, haku naka representa números. Para poder aprender los números, simplemente necesitamos aprender 13 números. Si sabemos estos 13 números, cualquier número vamos a poder conjugar. Ahora, cuando digo tenemos que saber, significa que tenemos que aprenderlos, tenemos que memorizarnos estos 13 números. ¿Cuáles son? Del 1 al 10, el 100, el 1000 y el millón. Entonces vamos a repasar todos, en casita todos también ustedes repasan, ¿sí? Entonces todos, Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pespa, Sohta, Pakalko, Kimsakalko, Yatunka, Tunka. ¿Ya? Una vez más. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pespa, Sohta, Pakalko, Kimsakalko, Yatunka, Tunka. Ahora los tres últimos números. Pataka, Huaranca, Huarancan, Huarancapa, que sería el millón. Último. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pespa, Sohta, Pacalco, Kimsacalco, Yatunka, Tunka. Pataka, Huaranca, Huarancan, Huarancapa. Recuerden, estos 13 números se deben aprender necesariamente. Si no saben estos 13 números, no vamos a poder conjugar los otros números. Ahora, algo importante para que se acuerden, ¿sí? Y por eso puse este orden. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pespa. Sohta, Pacal, Kimsacal, Yatunka, Tunka. Anteriormente, el número antiguo, el 5, se conocía como calco, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaba? Maya, Paya, Kimsa, Pusi, calco, ¿no? Calco, de callo, ¿no? Callo. Este también se llama callo lucano, ¿no? ¿Sí? Calco. Ma calco, pa calco, ¿no? Pa calco, que sería el 7, ¿no? Pa calco, ¿no? Kimsa calco, ¿no? Ya casi 10. Tunca, ya tunca, ¿sí? Entonces, la dificultad siempre está en el número 6, 7 y 8, esos tres, ¿no? Tal vez algunos también con el 9, ¿ya? Entonces van a relacionar de esa forma, principalmente el 7 y el 8, ¿no? Si es que no se acuerdan, pa, ¿no? Que es de 2, pa, calco. 8, kimsa, calco, ¿no? Aumentan el calco. Y el 9 se van a acordar del 10, ¿no? Casi 10. Ya, tunca, ya, tunca, ya, tunca. ¿Listo? Entonces ya saben que tienen que aprenderse estos 13 números. Ahora bien, una vez ya que sabemos estos 13 números, podemos conjugar con los otros números. Para poder conjugar con otros números, simplemente vamos a añadir la terminación ni, ¿ya? La terminación ni. Múltiplos de 10 hasta el 99 y múltiplos de 100 hasta 999 y múltiplos de 1000 posteriormente, ¿ya? Por ejemplo, Tunca es el número 10 y Maya es el número 1. Si conjugo, o si quieren, si sumo 10 más 1 me da 11, ¿no? Digo Tunca, Maya y la terminación ni. Tunca, Mayani. Sería 11. Ahora el 10, perdón, el 12. Tunca, Payani. Tunca, Kimsani. Tunca, Pescani.
tunka, sohtani. ¿Recuerden? Ahí está, ¿no? Tunka, maya, ni. Tunka, paya, ni. Tunka, kimsa, ni. Tunka, pusi, ni. Tunka, piskani. Tunka, sohtani. Tunka, pakalkoni. Tunka, kimsakalkoni. Tunka, yatunkani. ¿No ve? 19. Ahora, ¿cómo se dice el número 20? ¿No? ¿Cómo se dice el número 20? Pa, tunka. Ahora, en los números 2, el 20, el 200, el 2000, 2 millones, se va a contraer, ¿sí? Entonces decimos paya, ahora ya no vamos a decir paya, sino simplemente vamos a decir pa. Entonces, como hay contracción, entonces se utiliza la diéresis, es como el castellano, ahí se utiliza el apóstrofe, ¿no? Aquí vamos a utilizar lo que es la diéresis, entonces, pa, ¿no? Entonces, cuando contracción, diéresis, pa, entonces se alarga la vocal al momento de pronunciar, ¿ya? Entonces, paya, pa. Entonces, 20, voy a decir pa, tunka, es como si estuviera diciendo 2, 10. 30, kimsa, tunka, ¿ya? Vamos a volver a la primera, a la anterior presentación, ¿sí? Ahí está, ¿no? Pa, tunka, que sería 20. Kimsa, tunka, que sería 30. Pusi, tunka, que sería el 40. Pesca, tunka, que sería el 50. Sohta, tunka. Pakal, tunka. Kimsa, kalk, tunka. Yatung, tunka, ¿no? 90. ¿Sí? Entonces, como habrán visto, estamos conjugando. Recuerden, la contracción solamente es para el número 2, no para los otros. ¿Ya? No para los otros. Solo el número 2. Ahora, ¿cómo sería 21? Ah, ya sabemos, ¿no? Terminación ni al final. Entonces, pa, tunka, maya, ni. 22. Pa, tunka, paya, ni. 23. Pa, tunka, kimsa, ni. ¿No? Ahora digamos 35. 30, ¿cómo se dice? Kimsa, tung. Ahora 5, piskani, ¿no? Ni. La terminación ni al final, ¿ya? Digamos 78. 78. Entonces digo, pakaltunka, kimsakalko, ni. ¿Ve? Entonces conjugamos simplemente en base a estos 10 números primero, ¿ya? Llegamos al 99, que sería 99, ¿no? Aquí está. Yatunka, tunka, yatunkani, que sería 99. Ahora, 100. Ya sabemos cómo se dice pataca. ¿Sí? Pataca. Ahora ya no voy a utilizar el tunka para conjugar, sino voy a utilizar el pataca. Entonces yo quiero decir, por ejemplo, 101. Pataca, maya, ni. La terminación ni. No se tienen que olvidar. Pataca, mayani. Pataca, payani. Pataca, kimsani. Ahora es múltiplos de 100. ¿No? Pataca, tunkani. Pataca, patunkani. ¿No? Hasta 199. ¿Cómo digo 200? Ahí está. Pa, pataca. 300. Kimsa, pataca. 400. Pusi, pataca, ¿no? Así sucesivamente. Como hemos conjugado hasta el 100. Exactamente lo mismo. Llego a 999. ¿Cómo es 999? Yatunka, pataca, yatunka, tunka, yatunkani, ¿ya? El 9 siempre es largo, ¿no? Entonces primero digo 900, luego digo 90, luego digo el 9, ¿no ve? Yatunka, pataca, que sería 900, yatunka, tunka, 90, yatunkani, 9, ¿no ve? Llegamos al 1000, que sería guaranca. Guaranca. Ahora, 1001, Guaranca, Mayani. 1002, Guaranca, Payani. 1003, Guaranca, Kimsani. 1100, Guaranca, Patacani. ¿Ve? 1500, Guaranca, Pesca, Patacani. 1901, Guaranca, Yatunca, Pataca, Mayani. ¿Ve? Entonces, simplemente estamos conjugando los números que están viendo en la pantalla. Y así llegamos a lo que es el Guarancan, Guarancapa. Por ejemplo, ¿cómo digo 2021? ¿No? 2021. Pa Guaranca, que sería 2000, ahora 21, Patunca Mayani. Pa Guaranca, Patunca Mayani. ¿Cómo digo? Por ejemplo, yo he nacido en 1987, ¿no? 1987. Entonces yo digo 1000 Guaranca, o puede decir Ma Guaranca, 900, Yatunca Pataca, ahora 90, Quimsacaltunca, 7, Pacalconi. ¿Ven? 1987. Entonces es cuestión de
aprenderse estos 13 números y no olvidarse de la terminación ni, ¿ya? De esta terminación ni. Si sabemos eso, los números están fáciles para todos ustedes. Aquí en descripción igual, si tienen alguna duda, escriban todas sus preguntas. Con gusto vamos a responder. Ahora, para terminar, vamos a ver lo que son los números ordinales. Pues primero, los números naturales o cardinales tenemos que aprender, ¿ya? Ahora aquí es mucho más fácil. Aquí se tiene una regla básica. La regla básica nos dice que cuando el número termina en la vocal I o en la vocal A, la terminación va a ser en iri, con diéresis, la primera I, iri. Si el número termina en la vocal U, entonces la terminación va a ser uri, igual con diéresis. Entonces, por ejemplo, maya, ¿en qué vocal termina? En A, entonces tiene que terminar en iri. Entonces, mayiri, ya no es uno, sino ya es primero, números ordinales. Paya termina en vocal A, entonces pairi, segundo, número ordinal. Kimsiri, pusiri, piskiri, sohtiri, pakalko, termina con U, entonces uri, pakalkori. Kimsakalkori, ya tunkiri, tunka mayaniri, tunka payaniri, tunka kimsaniri, porque todos ya terminan en ni, en la vocal I, entonces, iri. ¿Sí? Esa es la forma de expresar los números ordinales. Entonces, aprendas esa regla. Recuerden, si el número termina en la vocal I o en la vocal A, la terminación iri. Si el número termina en la vocal U, la terminación uri. Eso sería la lección de hoy. Espero que hayan aprendido y si no, ya saben, aquí abajo, dejen sus preguntas para que podamos aclarar todas sus dudas. Hikisinkam.